Bueno, ahora sí, ¿qué músculos se usan en las clavas en un modelo dinámico? Ya lo vimos en un modelo más de fuerza estructural, ahora lo vamos a ver en el modelo dinámico, que es el que más se conoce, los revoleos, los círculos, los 1000, los 360, o sea, aprovechar la forma de la clava, ¿para qué? Para acelerarla, pero luego tener que desacelerarla, y ahí es donde vamos a tener el principal trabajo muscular en la desaceleración. Cuanto más acelerada esté, cuanto más pesada sea, cuanto más larga sea la clava, cuanto más trayectoria y cuanto más lejos se encuentre el movimiento, más trabajo vamos a tener. Es muy simple, básicamente vamos a trabajar con el tríceps y la cabeza larga del tríceps, que va a estar trabajando a lo loco, frenando los momentos de flexión, produciendo la extensión, con el deltoides, que va a estar sosteniendo prácticamente todo el tiempo la clava. Sus cabezas van a ir variando cuando tenga la clava por delante, más al costado y por detrás. La musculatura del antebrazo y el bíceps braquial, que va a estar haciendo un frenado constante, evitando la extensión del codo, ¿sí? Porque la posición básica y principal es con el codo a 90 y con la clava que te quiere extender el codo. Vas a tener que ir pasando de esa posición a posiciones de extensión, frenando, acelerando, lo que el bíceps va a tener un trabajo considerable. Otros que habíamos visto en el modelo estructural, que lo vamos a necesitar, van a ser el pectoral mayor, el dorsal ancho, el core, según qué pared o en qué posición espacial se encuentra la clava. El bráqueo radial, que es como el llamado supinador largo, que te viene desde el húmero hasta el radio, de ahí viene su nombre, y que no hay que subestimarlo, porque uno a veces piensa que lo que controla el codo es todo lo que viene del hombro y del brazo hacia el codo, pero vos también tenés músculos en el antebrazo que te cruzan el codo y que están actuando sobre el codo, que van a ser responsables o de la flexión o del frenado de la extensión. Acá tenés el bráqueo radial y los radiales, que van a estar trabajando, sosteniendo la clava y trabajando además sobre el codo. En el codo, como te mencioné, tenés el tríceps, el bíceps, el braquial, ¿sí? O sea, si vos estás hablando del bíceps, también tenés que hablar del braquial. Si estás hablando de flexión de codo o de evitar la extensión del codo, el bráqueo radial, que ya lo mencionamos, y los radiales trabajando todo el tiempo. Esto también se va a extender va a variar mucho a la variedad de ejercicios que hagas. O sea, va a variar a la variedad de ejercicios que hagas. Como con clavas dinámicos tenés muchos movimientos, no se le hace justicia a los pocos músculos que mencionamos, porque en verdad vas a estar trabajando con todo el cuerpo. Pero principalmente en los miembros superiores y en el tronco van a estar trabajando estos que te mencioné en los miembros superiores, y comandando el hombro, obviamente, nuestro querido pectoral y nuestro querido dorsal ancho, que van a estar trabajando sobre todo en los ejercicios que tengan que ver al pullover como protagonista, que son prácticamente todo lo que sea pasar la clava de atrás para adelante, que son casi todos los ejercicios.